Hemos llegado a la unidad número 2, implementación de un diagnóstico rural participativo. En esta unidad vamos a ver tres aspectos importantes, que son la planificación del diagnóstico, los instrumentos, las técnicas que utilizamos para recoger la información para el diagnóstico y el análisis situacional. Estos tres aspectos se condensan en tres lecciones que vamos a ver dentro de esta unidad. En la primera lección, la planificación del diagnóstico rural participativo, vamos a empezar con algo muy importante dentro del diagnóstico, que es la determinación de los objetivos. Los objetivos son muy importantes porque nos sirven para orientar a los actores. Es la respuesta de qué se desea conocer, tanto en términos generales como específicos. Por ello, los objetivos se constituyen en los elementos claves para el diseño de un diagnóstico rural participativo. Los objetivos son también aquellos que nos van a proporcionar la orientación que le queremos dar al diagnóstico. No siempre el diagnóstico que hacemos en un determinado ámbito, en una población, es integral, es decir, vemos todos los aspectos productivos, educación, salud. En algunas ocasiones, las instituciones focalizan un determinado tema o una determinada zona, en fin, sobre la cual se centra el diagnóstico. Por lo tanto, los objetivos también determinan esa focalización o esa mirada que le queremos dar al diagnóstico. Para que un objetivo se considere correctamente planteado, debe poseer algunas características importantes. Una de ellas es la claridad. Esto significa que el objetivo debe definir en forma precisa dos aspectos importantes. El primero, la acción que debe desarrollar quien diagnosticará, y el segundo, el asunto que es el objeto de la acción propuesta. La acción se define como un verbo infinitivo. Algunos verbos que indican acciones propias de un diagnóstico son describir, observar, relacionar, comparar, diferenciar, identificar, clasificar, argumentar, etc. Es importante que solo se incluya un verbo en el planteamiento de cada objetivo. Esto permite un mejor seguimiento del cumplimiento de los objetivos. Si el objetivo tiene dos verbos y por tal razón tiene dos acciones, puede ocurrir que una se pueda cumplir y la otra no. Con ello, el recojo de la información se haría más complicado. La claridad también significa que el objetivo establezca qué es lo que se desea conocer o lograr con la acción. Puede tratar de describir comportamientos, identificar relaciones interpersonales, comparar patrones de alimentación, fundamentar la presencia de violencia, etc. El objetivo se contempla con el señalamiento de una información que refiere a los sujetos involucrados u otra información, como por ejemplo, describir el comportamiento de los niños en el aula. Ahí estamos señalando como sujeto involucrado a los niños. Fundamentar la presencia de discriminación hacia la población de adultos y adultas mayores en el servicio público de transporte. Ahí el sujeto involucrado estaría siendo identificado como la población de adultos y adultas mayores. Otro ejemplo sería identificar las estrategias de sobrevivencia de las familias pobres de un distrito. El sujeto involucrado aquí serían las familias pobres. Otra característica importante de los objetivos es que deben ser congruentes. Esto significa que el objetivo tenga una estrecha relación con la situación o problema que se diagnosticará. Si la situación por diagnosticar, vamos a poner un ejemplo, es las condiciones de aplicación de las medidas disciplinarias en el hogar, los objetivos deberían apuntar a la búsqueda de esas condiciones de aplicación. Cada objetivo tiene que buscar algo relevante en torno al conocimiento de la situación o problema. Si no es así, el objetivo está sobrando o está mal planteado.
Para facilitar esta congruencia, es recomendable formular uno o varios objetivos generales que apunten con claridad a diagnosticar la situación o problema, y luego, para cada uno de ellos, se definen los objetivos específicos que lleven a su logro. Cada uno de los objetivos específicos tiene que contribuir claramente al logro del objetivo general al que pertenece. Si algún objetivo no tiene esta clara relación, quiere decir que hay un problema de congruencia. Para poner un ejemplo, vamos a de lo que es la congruencia, hemos puesto aquí dos objetivos generales. El primero, conocer las condiciones de vida y estudio de los niños y las niñas de la institución educativa número 56732 que tienen bajo rendimiento escolar. Para este objetivo general, nosotros identificamos un conjunto de objetivos específicos que guardan relación con este objetivo general. Tenemos aquí como primer objetivo específico describir las condiciones de infraestructura de la vivienda en la que habita el niño o la niña. Guarda relación porque estábamos hablando de las condiciones de vida. Segundo objetivo específico, describir el patrón de alimentación, que también tiene y guarda relación con las condiciones de vida, y la alimentación tiene también mucha relación con lo que es el rendimiento escolar. Otro objetivo es identificar las actividades que componen la rutina diaria del niño o niña en el hogar. De igual manera, esto también marca o nos estaría proporcionando información para determinar cómo son esas condiciones de vida que tienen los niños y las niñas. De igual manera, describir las actividades de recreación que tiene el niño e identificar el tipo de acompañamiento que tiene el niño o niña en las actividades de estudio. Este es solo un ejemplo. Podría haber más objetivos específicos, podríamos poner muchas cosas más dependiendo del análisis que nosotros queramos darle al diagnóstico. Recuerden que la definición que nosotros hagamos de los objetivos generales y de los objetivos específicos van a definir no solamente la orientación del diagnóstico que vamos a desarrollar, sino también marcará el presupuesto que nosotros necesitaremos para poder realizar este estudio, este diagnóstico. Cuanto más variables tengamos, indudablemente vamos a necesitar un mayor presupuesto. De igual manera, tenemos con el objetivo general reconstruir la percepción e interpretación de padres, madres, responsables, niños y niñas sobre el problema de bajo rendimiento académico. Para eso también se determinan un conjunto de objetivos específicos que guardan estrecha relación con el objetivo general que se quiere conocer. Tenemos también como características de los objetivos la sencillez, que hace referencia a que el objetivo debe ser planteado en forma concisa. No se deben incluir términos o tecnicismos innecesarios. Se debe describir solo lo estrictamente necesario. No hay que ser redundantes, no hay que utilizar muchos términos que puedan ser complicados. La idea es que el objetivo sea claro y que cualquiera lo pueda entender. Otra característica es la pertinencia. No debe incluirse entre los objetivos del diagnóstico rural participativo los objetivos que refieren a las acciones que corresponden a las fases de preparación de la investigación diagnóstica, ni tampoco objetivos sobre la fase de redacción del informe. Estas son acciones obvias. El diseño debe centrarse en cómo lograr el acercamiento al conocimiento de la situación, de los sujetos y de su contexto. Esto significa que nosotros tenemos que redactar los objetivos pensando en la información que nosotros necesitamos para identificar problemas o la situación o el contexto de una determinada población. No debemos incluir objetivos que no tengan nada que ver con eso. La implementación
los objetivos de organización del equipo o de la redacción del informe no son parte de los objetivos del diagnóstico, porque eso ya corresponde a una fase de gestión. La planificación de un diagnóstico está ceñido básicamente sobre lo que se quiere identificar dentro del contexto y la población bajo estudio. Finalmente tenemos dos características importantes de los objetivos. La viabilidad, que nos quiere decir que los objetivos deben ser tales que puedan cumplirse en el tiempo previsto y con los recursos humanos y materiales disponibles. Y el otro, y el último, una característica también muy importante, es la exhaustividad. El conjunto de los objetivos de un diagnóstico rural participativo debe contener todos los asuntos relevantes que se consideran relacionados con la situación o problema y que contribuyen a su explicación. Se entiende como asuntos relacionados con la situación no solo aquellos que describen la situación actual, los que dicen cómo es, cuáles son sus efectos resultantes o manifiestos, sino los múltiples factores que se conjugan en la circunstancia particular y explican la expresión singular de la situación concreta que se diagnosticará. Esto significa que el objetivo no solamente tiene que ser muy claro, sino también tiene que ofrecer aquellos rasgos, características, detalles que son importantes para poder conocer una determinada realidad. Cuando diseñamos un diagnóstico rural participativo, buscamos descomponer la situación en sus elementos constitutivos para que el análisis lleve a una articulación o relación que permita hacer una nueva apreciación de la realidad de la situación conocida, de los factores que explican su ocurrencia y de las posibilidades de incidir para que la situación cambie. Una vez que se han precisado los objetivos generales y específicos, se identifican las variables, las cuales nos permitirán definir las características o atributos de esa situación o problema. Estas características se desprenden de los objetivos y estos, a su vez, de la explicación teórico-conceptual que se tiene del problema o situación. Una vez identificadas las variables, se analizan las dimensiones de cada una de ellas, es decir, se identifican detalles más exactos de lo que realmente se busca obtener información, que son los que darán forma y valor a las variables seleccionadas. Una herramienta muy útil que se utiliza para el diseño de los diagnósticos rurales participativos es la matriz de identificación de variables diagnósticas, la cual permite visualizar en un solo cuadro de doble entrada los objetivos generales, los específicos, las variables, sus dimensiones, el grupo objetivo de donde se obtendrá la información, así como las técnicas e instrumentos que se utilizarán para el recojo de la información en el diagnóstico rural participativo. Es una matriz bastante sencilla, pero es muy importante para el diseño del diagnóstico, porque esta matriz es la que nos determinará hacia dónde vamos, qué es lo que queremos con el diagnóstico y cómo lo vamos a obtener. Por lo tanto, se constituye esta matriz en uno de los ejes centrales del diseño del diagnóstico rural participativo. Las variables son una propiedad, atributo o característica manifiesta de un sujeto, objeto, fenómeno o situación. Se le denomina variable porque puede adoptar valores diferentes. Las variables son aspectos sobre los que se espera información o datos puntuales, concretos, aunque variables en grado o cantidad. La selección de variables se realiza a partir de la determinación de los objetivos, tanto los objetivos general como específicos. Y para poder nosotros plantear las variables o identificar las variables, nos hacemos algunas preguntas claves, sobre todo precisando a los objetivos específicos para poder determinar cuáles son las variables que vamos a estudiar en dicho diagnóstico.
Tenemos algunos ejemplos de variables de un diagnóstico, como son la edad, el ingreso económico, el número de hijos, el color de ojos, el tipo de alimentación que se consume, entre muchas otras. Podemos distinguir dos tipos de variables: las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las cualitativas también son conocidas como categóricas y las cuantitativas también son conocidas como numéricas. Cuando hablamos de las variables cualitativas, estas se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas con números. Cada modalidad que se presenta se denomina atributo o categoría y la medición consiste en una clasificación de dichos atributos. Las variables cualitativas pueden ser dicotómicas cuando solo pueden tomar dos valores posibles, como sí o no, o hombre o mujer, o son politómicas cuando pueden adquirir tres o más valores posibles. Dentro de lo que son las variables cualitativas, se pueden distinguir dos tipos: las variables cualitativas nominales y las variables cualitativas ordinales. Una variable cualitativa nominal posee una característica o atributo que puede tomar un número entero, por lo general muy pequeño, de niveles o estados. Por ejemplo, una variable zona podría tomar los niveles o estados de Europa, África, Asia, América y Oceanía. Es necesario que las categorías sean exhaustivas, de forma que todo caso muestral pueda recibir un determinado valor. Si es preciso, podemos crear una categoría especial como otros. En el caso de las variables cualitativas ordinales, una variable cualitativa ordinal se diferencia de una nominal únicamente porque existe un ordenamiento natural entre sus categorías. Por ejemplo, en una variable como nivel de estudios, podríamos tener categorías como sin estudios, primarios, secundarios, superiores. Como se puede apreciar, cada una de las categorías tienen un orden en el que se han establecido e implican más estudios que la categoría anterior. En el caso de las variables cuantitativas, son aquellas que se expresan mediante cantidades numéricas. Las variables cuantitativas además pueden ser continuas y discretas. Cuando hablamos de variables discretas, son aquellas que presentan separaciones o interrupciones en la escala de valores que pueden tomar. Estas separaciones o interrupciones indican la ausencia de valores entre los distintos valores específicos que la variable pueda asumir. Por ejemplo, el número de hijos, 1, 2, 3, 4 o 5. No podemos tener un hijo y medio o un hijo 3/4, por eso son números enteros. Y las variables continuas son aquellas que pueden adquirir cualquier valor dentro de un intervalo especificado de valores. Por ejemplo, la masa, 2.3 kilogramos, 2.5 kilogramos, etc. O la altura, 1,64 m, 1,66 m, etc. Solamente se está limitado por la precisión del aparato con el que se mide. En teoría, permiten que siempre exista un valor entre dos variables. Las dimensiones. Las dimensiones son detalles más finos y que nos permiten precisar con mayor exactitud lo que realmente se busca en un diagnóstico. La identificación de estas dimensiones constituye la operacionalización de las variables. Una variable es operacionalizada con el fin de convertir un concepto abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento. Dicho proceso tiene su importancia en la posibilidad de que un investigador poco experimentado pueda tener la seguridad de no perderse o cometer errores que son frecuentes en un diagnóstico, cuando no existe relación entre la variable y la forma en que se decidió medirla, perdiendo así la validez. La precisión para definir los términos tiene la ventaja de comunicar con exactitud los resultados. Por ejemplo, tenemos aquí la variable productividad. Sus dimensiones podrían ser número de jornales, el tiempo, el costo por jornal, el volumen de la producción. Es decir, los datos, la información que nosotros necesitamos para poder otorgarle un valor más exacto a lo que significaría la productividad. Con grupo objetivo
nosotros entendemos que es el segmento de la población que proporcionará la información necesaria para alcanzar los objetivos específicos del diagnóstico. En ese sentido, dependiendo de lo que se esté buscando con el diagnóstico rural participativo, se identificará a la población o actores claves o grupos específicos que proporcionarán los datos más exactos y reales del problema o situación que se intenta diagnosticar. Por ejemplo, si se buscara conocer acerca de la calidad de la alimentación familiar, probablemente sería pertinente y adecuado aplicar las técnicas y o instrumentos a las madres de familia, por lo cual ese conjunto sería nuestro grupo objetivo. En cuanto a las técnicas e instrumentos, una vez que se ha logrado determinar cuáles son las variables y sus dimensiones, así como establecer cuál será el grupo objetivo para cada uno de los objetivos específicos, se identifica cuáles serán las técnicas y o instrumentos más adecuados para obtener información para cada una de las dimensiones de las variables seleccionadas, considerando cada uno de sus grupos objetivos. La selección de las técnicas e instrumentos se realiza en función de lo que se está buscando como información, así como a quienes se les aplicará. Ello determinará cuál de ellas es la más apropiada o posee menos sesgos al momento de su aplicación. Existe una diversidad de instrumentos que se pueden escoger, así como también realizar combinaciones o adaptaciones de ellas. Para poder comprender mejor lo que significa el diseño de una matriz de identificación de variables diagnósticas, hemos precisado aquí un ejemplo en el cual nosotros hemos planteado un objetivo general, que es describir el contexto socioeconómico de los pobladores de la comunidad campesina de Patacancha. Como objetivo específico hemos señalado conocer la dinámica económica de la comunidad. Para ello, sus variables que se han identificado son el volumen de la producción, el costo de producción, los ingresos económicos y la organización comunal. Para cada una de ellas hemos planteado algunas dimensiones que guardan mucha relación con lo que son las variables. Por ejemplo, para el caso del volumen de producción tenemos como dimensiones principales actividades económicas, el volumen de producción de sus principales cultivos, el número de cabezas de su principal ganado, la productividad, la calidad de la producción y la conformación del hato ganadero. De igual manera, para lo que son costos de producción, tenemos aquí como dimensiones el gasto en los insumos, el gasto durante la producción, los gastos a la comercialización. De la misma manera se ha identificado para lo que son las variables de ingresos económicos y organización comunal. Para todos ellos se tiene que el grupo objetivo, es decir, quien nos va a proporcionar la información, es el jefe de la familia, porque él es el que más está vinculado con las actividades económicas de la familia. Hablamos de jefes o jefas de familia porque en algunos casos son los varones los que conducen o tienen la responsabilidad de la actividad económica, y en otros casos podrían ser también las mujeres. Y finalmente, en la última columna, nosotros completamos las técnicas e instrumentos que nosotros vamos a necesitar para poder alimentar con información a cada una de esas dimensiones. Por ejemplo, para lo que son principales actividades económicas, un instrumento es la elaboración del perfil del grupo. Para lo que son volumen de producción, número de cabezas, productividad, calidad de la producción y conformación del hato ganadero, se hace a través del instrumento de caracterización de actividades productivas. Así también, como podemos apreciar aquí en técnicas e instrumentos, utilizamos diferentes,
como el análisis de costos de producción, el mapa de mercados, el análisis de ingresos económicos, las estrategias de vida, el análisis organizacional. Este tipo de instrumentos que se construyen de forma participativa con la población son los que nos van a proporcionar la información necesaria para poder construir y alimentar cada una de estas dimensiones del diagnóstico que estamos elaborando. Es importante también señalar que esta matriz es flexible. Esta matriz es un modelo que nosotros proporcionamos en el presente curso para que puedan tener una guía en la construcción del diagnóstico rural participativo que quieran implementar. Pero esto no significa que esto es una herramienta dura. Por el contrario, es una herramienta sumamente flexible. Lo que hemos colocado acá son las principales parámetros sobre los cuales podemos guiar un diagnóstico, pero sobre esta misma matriz podrían añadir otros aspectos que sean necesarios para el diseño de su diagnóstico. Eso ya dependerá del tipo de diagnóstico que ustedes estén deseando. Ustedes ya pueden incorporar nuevos parámetros para esta matriz que les permita también tener un mejor panorama para ver cómo se diseña ese diagnóstico. Otro aspecto importante dentro de la planificación del diagnóstico rural participativo es el equipo de facilitación. La facilitación se define como hacer que las cosas ocurran fácilmente o hacer posible algo. La facilitación es un proceso habilitador y orientador que crea y apoya un espacio para una implicación y una participación resueltas. En la aplicación de los diagnósticos rurales participativos, la facilitación utiliza diferentes métodos y técnicas participativas para estimular una mayor implicación e interacción de las personas participantes y para crear un entorno favorable que sea propicio para obtener información relevante y veraz de una determinada situación o problema, de una manera atractiva y divertida. La facilitación significa también asumir la responsabilidad de la planificación y ejecución de los procesos de reflexión, análisis y conclusiones a los que lleguen las personas participantes. También significa centrar la atención en las personas participantes como actores claves del proceso de diagnóstico y también asumir y propiciar un ambiente y trato horizontal entre los facilitadores y los participantes, así como entre las propias personas participantes, sobre todo cuando es un grupo diverso. Los profesionales que conforman el equipo de facilitación de un diagnóstico rural participativo actúan en el grupo de una forma diferente, según los roles asignados a cada uno de ellos, donde cada posición demanda una serie de actividades y actitudes diferentes al resto del grupo. El equipo debe planificar conjuntamente el proceso de aplicación de un diagnóstico rural participativo y tener una idea clara de cómo se van a coordinar y apoyar sus miembros y cómo se van a asignar las diferentes responsabilidades, tareas y funciones. Estas pueden basarse en áreas de competencia concretas en relación con el contenido temático del diagnóstico, así como con el propio proceso de facilitación. Es importante proyectar siempre el trabajo en equipo como un ejercicio conjunto y en cooperación en el que sea evidente el apoyo mutuo. Es importante que se tomen en consideración las cualidades de los facilitadores. Las cualidades de un buen facilitador, como la sensibilidad y el compromiso personal, dependen de la personalidad de cada individuo. Otras, sin embargo, pueden adquirirse mediante la experiencia y la conciencia. Algunas cualidades que los facilitadores pueden cultivar son la sensibilidad a los sentimientos de las personas. Para crear y mantener un ambiente de confianza y respeto, es preciso conocer cómo están respondiendo las personas a los temas objeto de debate y a las opiniones y reacciones de los demás. La mayoría de las personas no pondrán en palabras su malestar, sus sentimientos heridos, ni siquiera su enojo, sino que se retirarán en silencio de la discusión y a menudo del grupo.
Percibir los sentimientos de las personas y comprender cómo responder a una situación concreta es una competencia fundamental de la facilitación. Otra cualidad importante es la sensibilidad al sentimiento del grupo. En cualquier grupo, el todo es mayor que cualquiera de las partes, y la química del grupo refleja generalmente la energía compartida. La ansiedad, la inquietud, el enojo, el aburrimiento, el entusiasmo, la desconfianza o incluso la tontería. Percibir la dinámica del grupo y responder a ella es esencial para una facilitación hábil. Otra cualidad importante también es la capacidad para escuchar. Una de las maneras en que el facilitador aprende a percibir los sentimientos de las personas y del grupo es escuchando con atención, tanto el significado explícito de las palabras como su tono y su significado implícito, así como el lenguaje corporal. De hecho, los facilitadores suelen hablar menos que cualquier otra persona del grupo. A menudo, los comentarios de los facilitadores repetirán, resumirán o responderán directamente a lo que los demás han dicho. También es importante como cualidad el tacto. En ocasiones, el facilitador debe tomar medidas incómodas o decir cosas inoportunas por el bien del grupo. La capacidad de hacerlo con cuidado y amabilidad es fundamental. Algunos temas, dependiendo de los objetivos que busca el diagnóstico, pueden provocar sentimientos intensos y recuerdos dolorosos. El facilitador necesita un tacto especial para abordar las situaciones emocionales de manera respetuosa y a veces también con firmeza. Otro aspecto es el compromiso con la colaboración. La facilitación por colaboración puede muchas veces parecer frustrante e ineficiente, y en tales ocasiones, todos los facilitadores sienten la tentación de asumir un papel directivo y autoritario, manipulando las opiniones y sesgando con ello la información. Sin embargo, una convicción auténtica sobre el valor empoderador de la facilitación en cooperación ayudará al facilitador a resistirse a representar un papel dominante. Otro aspecto, otra cualidad importante es el sentido del tiempo. El facilitador tiene que desarrollar un sexto sentido para el tiempo. Saber cuándo dar por terminada una discusión, cuándo cambiar de tema, cuándo interrumpir a una persona que lleva demasiado tiempo hablando, cuándo dejar que la discusión exceda del tiempo asignado y cuándo dejar que el silencio continúe un poco más. La flexibilidad también es otra cualidad importante, donde los facilitadores deben planificar, pero también deben estar dispuestos a introducir ajustes en esos planes para responder a la situación. En muchos casos, el grupo hará que una sesión discurra en una dirección imprevista o puede existir más tiempo para examinar un tema concreto. El facilitador tiene que ser capaz de evaluar las necesidades del grupo y determinar cómo responder. Una cualidad también importante es el sentido del humor. Como en la mayoría de las actividades humanas, incluso en las más serias, la apreciación de las ironías de la vida por parte del facilitador, la capacidad de reírse de sí mismo y de compartir las risas de los demás mejora la experiencia para todos. Y finalmente, una cualidad muy importante es la inventiva y creatividad. Cada grupo es tan diferente como las personas que lo componen. Un buen facilitador necesita un plan y unos objetivos generales, pero también puede adaptarlos para que se adecúen a los cambios operados en las condiciones y las oportunidades. Por ejemplo, el facilitador puede recurrir al talento y las experiencias de las personas que integran el grupo y de la comunidad, o los propios participantes pueden sugerir algunos recursos. Los lineamientos que el equipo de facilitación debe seguir: tenemos promover la inclusión y la participación activa de todos los miembros del grupo. Los facilitadores deben responder con sensibilidad ante las personas participantes que manifiesten timidez, se muestren reservados o parezcan reacios a compartir, y hay que animarlos abiertamente a expresar sus ideas, opiniones y sentimientos, pero sin ser apremiantes. Del mismo modo, se debe orientar y moderar la participación de quienes muestren tendencia a ser dominantes,
pero sin reprenderlos y tampoco interrumpirlos. También es importante que los facilitadores promuevan el diálogo de manera constructiva, estableciendo una relación de colaboración con y entre las personas participantes, escuchando con atención lo que éstas dicen y cómo lo dicen, y animándolas a hablar y a escucharse unas entre otras y no solamente directamente al facilitador. Los facilitadores animarán a las personas participantes a expresar sus sentimientos, no solo sus ideas, cuestionando sus supuestos. Serán también generosos con el elogio y el ánimo, verbalmente o con gestos positivos, sobre todo cuando las personas participantes hablen de sus propias experiencias y compartan sus sentimientos. Es importante señalar que los participantes son los que mejor conocen sus problemas. En tales circunstancias es necesario orientar con habilidad el debate y la discusión para que se pueda tener una información de la situación lo más exacta posible. Es importante también que los facilitadores hagan hincapié en el proceso, además de los resultados. Es importante que los facilitadores sean flexibles y sigan la corriente del grupo sin perder de vista los objetivos del diagnóstico rural participativo y los pasos que han de seguirse para alcanzar estos objetivos. También es importante que tengan una capacidad de gestionar las tensiones. Los facilitadores tienen que mostrar mucha paciencia, tranquilidad y serenidad, sobre todo cuando se producen debates acalorados entre las personas participantes, y fomentar la discusión y el análisis en profundidad al tiempo que se aseguran de que cada participante respeta las opiniones de los demás. Cuando se usan metodologías participativas, nadie, y menos aún el facilitador, decide que unas opiniones son correctas y otras son inválidas. El facilitador debe generar un ambiente en el cual la horizontalidad es lo que debe ser privilegiado. Es importante que los facilitadores reconozcan y aborden los desequilibrios de poder. Para que pueda tener lugar una transformación positiva de las relaciones de poder, el facilitador debe admitir previamente el poder que tiene y reconocer la autoridad que las personas participantes le confieren. Los facilitadores deben ser conscientes en todo momento de cómo sus actitudes y su estilo de facilitación, hablamos desde su manera de comportarse, su lenguaje corporal, su forma de vestir, el lugar donde se sientan, la manera en la que hablan, puede en realidad intimidar a algunos participantes. Sus propias experiencias pasadas, sus actitudes y valores, su participación en la sociedad, su implicación pasada en la educación y su nivel de instrucción, su personalidad y su visión de sí mismos son posibles fuentes de poder. Facilitadores y participantes están influidos por las normas, los conceptos, los estereotipos y las prácticas culturales predominantes en relación con el poder. La función del facilitador es usar su poder para empoderar a quienes tienen menos poder. Al centrarse en las personas participantes como actores claves del proceso del diagnóstico, la práctica de la buena facilitación ayuda a desentrañar las relaciones de poder entre facilitadores y participantes y entre participantes diversos. Los facilitadores también deben ser fuente de inspiración, deben ser creativos y crear un espacio que sea atractivo y divertido, utilizando las diferentes técnicas y herramientas participativas que se tienen o adaptándolas o modificándolas según conveniencia y necesidad ante una determinada situación. Es importante tener claro que cada técnica o instrumento a utilizarse en el diagnóstico rural participativo conlleva sus propios preparativos. Algunas de ellas, como las encuestas, pueden requerir de 2 o más días dependiendo del tamaño de la muestra en la que se la aplique y de la dispersión geográfica de los lugares donde se ubican los informantes que la componen. Sin embargo, los materiales de apoyo para su aplicación son por lo general pocos y simples.
como por ejemplo los formatos impresos, unos lápices, un listado de informantes y una ruta para reubicarlos, y quizás un conjunto de tarjetas para apoyar las respuestas. Por el contrario, una técnica como la observación sistemática con apoyo de video y fotografía perfectamente puede tomar 2 o 3 horas, no más de un día, pero requiere bastante más equipo y material de apoyo que una encuesta convencional. Hablamos de equipos de video y cámaras fotográficas, los materiales que estos equipos utilizan y los operadores especializados que se requieren. Adicionalmente, se necesitarán fichas y formatos para la observación, la ruta que ésta va a seguir y por lo común un técnico con capacidades para el levantamiento de mapas y croquis del observado. Aquí un elemento clave es el armado de un registro detallado de todo lo necesario para la aplicación de cada técnica en las condiciones programadas. Esto supone prever el número suficiente de equipos y materiales, incluyendo sus recambios. Por otro lado, es necesario tener claridad sobre algunos procedimientos básicos para prevenir la pérdida de formatos. Una vez aplicada una técnica en una determinada zona, se debe sacar una copia de cada formato y hacerlos llegar al centro de operaciones. Otro aspecto importante dentro de la planificación de un diagnóstico rural participativo es el cronograma. Un cronograma es un calendario de trabajo que mantiene una estructura secuencial de actividades que se realizarán en el diagnóstico rural participativo, lo cual permite planificar con anticipación nuestras expectativas de trabajo, a organizarnos y hacer el proceso de trabajo más rápidamente, pero si no seguimos nuestra planificación, este no servirá. En las actividades diarias que la mayoría de nosotros realizamos dentro de nuestros trabajos, generalmente estamos acostumbrados a organizarnos y a establecer nuestros propios cronogramas. Por lo tanto, no estamos muy alejados del hecho de cómo se construye un cronograma. Sin embargo, aquí vamos a dar algunos pasos para realizar un cronograma. En primer lugar, debemos presentar los objetivos que el cronograma nos va a aportar, organizándolos por su grado de importancia. Privilegiamos cuáles son los más importantes en un orden. Luego, proponemos las actividades necesarias para llevar a cabo estos objetivos. Establecemos el grado de obligatoriedad de cada actividad, es decir, priorizamos las que son más importantes. Establecemos los materiales necesarios para llevar a cabo las actividades propuestas. Estimamos el tiempo que debe durar cada una de las actividades propuestas. Distribuimos las actividades entre sus componentes. Hay que realizar un registro para contabilizar si los objetivos de las actividades se están cumpliendo. Anulamos o reducimos el riesgo de atraso de las actividades más complejas, dependiendo de cómo estamos marcando los tiempos. Y finalmente adaptamos el cronograma al calendario real. Algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta para elaborar un cronograma de actividades son los objetivos que se deben programar. Deben ser muy concretos, reales y asequibles. Se debe tener un plazo temporal, es decir, un horizonte sobre el cual nosotros vamos a construir ese cronograma, son los plazos para cada una de las actividades. Luego realizar un borrador para después realizar el cronograma que se va a desempeñar. Las tareas más complejas se deben realizar antes que las menos asequibles, porque los más complejos van a tomar mayor tiempo y los más fáciles, digamos así, van a ser aquellas que se van a hacer en menor tiempo o no vamos a tener inconvenientes para poder hacerlo. Por lo tanto, privilegiamos las tareas más complejas para evitar que se puedan quedar inconclusas. Luego, clasificamos las tareas y establecemos prioridades.
Debemos manejar las interrupciones de la manera más eficiente, es decir, también tenemos que darnos ciertos rangos de tiempo para poder cumplir una actividad, porque pudieran presentarse algunas interrupciones. Agrupamos tareas relacionadas para evitar perder tiempo, es decir, si hay tareas que tienen algo en común, las unimos para así reducir tiempos y evitar también la duplicidad de esfuerzos. Adelantamos situaciones que puedan ocurrir, esto es tener una previsión de lo que va a ocurrir, adelantándonos a posibles o probables situaciones que pudieran alterar el desarrollo de nuestras actividades. También nosotros las consideramos dentro de nuestro cronograma. Y finalmente, hacemos un cronograma que sea flexible y con tiempo de antelación para adelantarnos a situaciones que pudieran ocurrir. Esto es como una precaución.